Buenos días, bienvenidos todos. Como cada domingo, hermanos, nosotros venimos a este lugar a adorar a nuestro Señor. Como cada domingo, no solamente venimos a escuchar un canto, no solamente venimos a escuchar la palabra, sino venimos a tener comunión con el Señor, una comunión personal, una comunión íntima con Él. Y así debe de ser también en cada reunión de oración, debe de ser en cada reunión dominical. Aquí no venimos nada más a llenar 2 horas de nuestro domingo y después seguimos haciendo lo que queremos, porque nosotros fuimos hechos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es algo que es para toda la vida y será eternamente, y ya estamos empezando a hacerlo en esta tierra. Ya estamos empezando a hacerlo en cada reunión, pero cuando salimos de la reunión seguimos siendo adoradores, ya de manera personal, o de manera familiar, o de manera conyugal. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la justificación y vamos a ver el 25º o 15º tema, la justificación 15, y hoy solamente vamos a ver un solo punto, el intercambio del pecado y la justicia. Ya lo estamos viendo brevemente en otros estudios, esa gran transacción divina, esa transferencia, esa imputación, intercambio de pecado y justicia entre los creyentes y Cristo. A manera de introducción, hermanos, empiezo a comentar esto y a mencionar esto. La justicia de Dios es lo que deben buscar todos los hombres si desean ser aceptados por Dios. Lo que debemos de buscar no es solamente su amor, su gracia, su perdón, su bondad, porque con eso ningún hombre, ningún inconverso tiene problema. Lo que debemos de buscar es la justicia, la santidad de Dios. Ya que si buscamos esa justicia en el cumplimiento nuestro de su ley, en nuestra misma conciencia o aún en los términos filosóficos del mundo, la única clase de justicia que encontraremos estará solamente en nuestros propios esfuerzos deficientes y en nuestros actos. Y esa conciencia, nuestro cumplimiento de la ley y esos términos filosóficos se quedan cortos de la justicia de Dios. Siempre que la Escritura habla de otra justicia, testificada por la ley y los profetas, habla de una justicia que viene del Dios justo. Vean esto, el Dios justo nos reconcilia consigo enviando la justicia que Él requiere de nosotros en la persona de Cristo. Vamos a nuestro primer versículo a manera de introducción, antes de tocar de lleno este punto del intercambio del pecado y la justicia. Romanos 3, versículo 21. Solamente ese versículo, Romanos 3, 21. Dice así: pero ahora, miren, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por esa ley y por los profetas. Entonces, véanlo. ¿Qué significa aparte de la ley? Que ya no es por el cumplimiento de nosotros hacia esa ley. En ese tiempo era el Antiguo Testamento. Y antes del Antiguo Testamento era la ley que se le dio a Adán en el jardín del Edén. Es la justicia de Dios, y esa misma justicia Dios la proporcionó en la persona de Cristo. Bien, cada vez que la Escritura menciona esta justicia de Dios, en la mente de los hombres hay un velo en su significado. Porque en oposición a la justicia humana personal, el apóstol Pablo declara que el Evangelio, escucha bien, el Evangelio revela otra justicia. Y de esta justicia estamos hablando, la justicia de Dios. Es decir, es la justicia de otro, la justicia de Dios, la justicia del Hijo. Y eso viene a nosotros y la entendemos, la creemos de fe a fe, de fe para fe. Como está escrito ahora en Romanos 1:17. Aquí está lo que se revela en el Evangelio. Miren, Romanos 1:17, porque en el Evangelio
La justicia de Dios, miren, se revela, se muestra, se declara por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este tipo de justicia de Dios Padre, que la otorgó en la vida y en la muerte de Cristo, que es la justicia por la cual Él nos declara justos y nos perdona, nadie le entenderá si no tiene la fe. Véalo, nadie comprenderá la importancia, la necesidad, la magnitud de esta justicia sin la fe personal de cada persona. La fe no es algo que viene para todos los que se congregan en una iglesia como en este momento. No, la fe es algo que Dios otorga de manera personal. Es decir, aquí está hablando que la justicia que revelan estos pasajes que leímos en Romanos 3, 21 y ahora en Romanos 1, 17, la justicia que revelan estos pasajes es ajena a nosotros. No es nuestra justicia, pero la podemos conocer y hacer nuestra por medio de la fe en ¿quién? Por medio de la fe en Cristo. Creer en Cristo es creer lo que Él hizo para satisfacer la ley, lo cual pasa a ser mío por medio de mi fe. Esto significa que excluye de nuestra justificación todo lo que no sea la justicia de Dios y todo lo que no sea la fe de los justificados. Son dos cosas que aquí menciona. El Evangelio revela la justicia de Dios ya satisfecha en la persona de Cristo y la fe del creyente por la cual vivirá. Será perdonado y justificado y con esa misma fe será santificado, pero siguiendo, descansando en la justicia de Dios, que es lo que revela el Evangelio. Dice este Evangelio que todas las personas que buscan una justicia propia, aparte de la justicia de Dios, son un fracaso y todos los medios con los que esperan conseguirlo son insuficientes. Tú lo podrás intentar si no eres creyente. Podrás intentar autojustificarte con tu aparente justicia personal, pero nada de eso te va a salvar. Nada. Nada, ni tus mayores esfuerzos, ni tus mejores sacrificios, ni tu misma fe te salva. Lo que te salva es a quién miras por medio de esa fe y lo que hizo por nosotros los pecadores, porque el que tiene fe sigue siendo pecador. Un pecador que ha creído en la justicia de Cristo, que es la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque es la única justicia que Él aprueba. Es la justicia que Él nos imputa, Él nos la otorga por medio de la fe. El apóstol Pablo entonces, miren, en el capítulo 1 de Romanos, concluye que los gentiles, o sea, todo el pueblo que no era del pueblo judío en la carne, no eran ni podían ser justificados ante Dios, de acuerdo a sus ceremonias, sus sacrificios y sus ritos que tenían ajenos a la ley del Antiguo Testamento. Él concluyó, ni ellos pueden ser justos. Todos ellos están merecidamente bajo la sentencia de muerte, dice el apóstol Pablo, en todo el capítulo 1 de Romanos. Pero Pablo va más allá. También considera a los judíos, según la carne, excluidos de toda posibilidad de alcanzar la justificación ante Dios. Aunque los judíos tenían una ventaja sobre los pueblos gentiles, porque ellos disfrutaban de la ley escrita, ya el pacto de obras estaba escrito, reeditado, ampliado, pero escrito, y también disfrutaban de los privilegios que acompañaban tener la ley escrita, especialmente la circuncisión, porque la circuncisión era el sello exterior de la alianza de Dios. Con todo, su obediencia no cumplía una justicia adecuada ante Dios. Solo Cristo ha podido cumplir la ley del Antiguo Testamento. Solo Cristo como hombre. Es decir, contra el griego o contra los gentiles y el judío, Pablo utiliza una sola sentencia, que ambos pecaron abiertamente contra lo que tenían como su norma de justicia. Y por esa norma de justicia serán juzgados. Escucha bien, los gentiles pecaron contra la luz de la naturaleza que leemos en Romanos 1,
y a la mitad de Romanos 2 contra su misma conciencia, con la revelación que tenían de Dios en la naturaleza y con la ley de Dios escrita en sus conciencias. Y contra esa luz pecaron. Pero los judíos, que además de que tenían el conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, por medio de sus conciencias, también tenían la ley escrita. Su pecado es mayor y ellos pecaron contra la ley que Dios les dio a ellos claramente. Ellos serán más gravemente juzgados porque recibieron más luz. Y cuánto más nosotros que ahora estamos en la, digamos, dispensación del Nuevo Testamento. Nosotros ya tenemos la ley de Cristo que conocemos en el Evangelio y la justicia de Dios. Nosotros seremos gravemente juzgados, peor que los judíos según la carne y peor que los gentiles que nunca han tenido un conocimiento ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si tú estás en una iglesia verdadera, donde se predica el verdadero evangelio y no has creído, como hemos mencionado en otros temas, serás más gravemente juzgado porque se te ha dado más luz. Y esa luz es el evangelio. La única respuesta es que creas en Cristo. Como vamos a ver, que sientas la culpa de tu pecado y descanses en Cristo. Por estas dos conclusiones de Romanos 1 contra los gentiles y Romanos 2 contra los judíos, se concluye inevitablemente que ninguno de ellos podía alcanzar la justicia por su propia regla o norma. Asimismo, demuestra el apóstol Pablo lo mismo contra todos los pueblos. También nos llega a nosotros, ya sean judíos o gentiles, al considerar la completa depravación que hay en todos nosotros y los terribles efectos que necesariamente surgen de esta depravación. Todos aquellos que no han creído en Cristo pueden tener una vida moral, pueden ser personas humanamente ejemplares, pueden ser filántropos, humanistas, pueden dedicar su vida al servicio social, pueden otorgar sus riquezas para ayudar a otras personas, pero nada de eso los va a salvar. Esa no es una justicia de Dios, es la justicia del hombre. Véanlo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y esa justicia está en Cristo. Cristo lo hizo por nosotros. No debemos de descansar en ninguna aparente justicia nuestra, que aunque sí sea buena ante los hombres, aunque sí sea buena ante nuestros propios ojos, para Dios no es suficiente, porque si así fuera, ¿qué caso tuvo que haya mandado a Cristo a morir y a vivir por nosotros? No hubiera tenido ningún caso. Entonces, hermanos, al ser cierto esto, todos somos prisioneros del pecado y estamos destituidos de la gloria y de la justicia de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como vimos en Romanos 1:17, destituidos de la justicia de Dios, que es lo que presenta el Evangelio. Porque solo el Evangelio presenta la verdadera justicia de Dios que Él requiere y que Él proporciona para que el pecador sea declarado justo por medio de la fe y viva con esa fe y por medio de esa fe. Por lo tanto, debido a nuestro pecado, no porque haya un problema ni en la ley de la conciencia, ni en la naturaleza, ni en la ley escrita, debido a nuestro pecado, Pablo considera la naturaleza, el uso y el propósito de la ley, mostrando que ella es completamente insuficiente como medio de nuestra justificación ante Dios. Porque solamente hay una persona que la pudo cumplir. Y como les he mencionado, hermanos, Cristo no solamente cumplió mecánicamente, no solamente cumplió externamente, obligadamente la ley, sino que la cumplió desde el fondo de su corazón, con una naturaleza santa, con los motivos correctos, con el amor adecuado para Dios, con inclinaciones perfectas, con el deseo de cumplirla y de honrar a Dios. Dígame, ¿quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Nadie puede. Entonces, el problema no está en la ley. El problema no está en nuestra conciencia ni en los atributos
de Dios que vemos en la naturaleza o en la creación. El problema está en nuestra incapacidad de poder cumplir esa ley. Por eso no debemos de descansar en nuestra aparente justicia, porque es insuficiente para Dios. Es por eso que Él ha dicho, mi justicia es perfecta, les daré al hombre perfecto que es Cristo. Él cumplirá la ley por ustedes y no solamente, Él va a morir por ustedes porque el pecado tiene que ser castigado. El pecador debe morir. Vean Romanos 3, ahora el versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, véanlo, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero vean el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Quizás delante de algunas personas, sí, pero delante de Dios nadie. Porque por medio de la ley, lejos de justificarte, por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Que yo te puedo dar una ley, a ver si esta semana puedes estar sin enojarte locamente. Solo esta semana que viene. No vas a poder. A ver, esta semana te reto a que 7 días y el próximo domingo me dices si no mentiste, aunque sea una sola vez. Y vas a ver que vas a fracasar. Te voy a poner un ejemplo, te voy a dar la ley para que no tengas ningún pensamiento de robo, de engaño, lujurioso estos 7 días. Dime si vas a poder. ¿Soy profeta? No, yo también soy un pecador perdonado por la gracia. Yo no puedo cumplir esto. Nadie puede. Aquel que dice, no, yo sí puedo. No solamente 7 días, 14 días lo puedo hacer. Mentira. No vas a poder. Y eso, ¿sabes qué? Eso te condena. Porque no solamente Dios ve el pecado y dice, ya pecó, ni modos. No, mereces morir. Dios está tan comprometido con sus atributos, como leímos en Romanos 1:17, con su justicia y su santidad, que Él está, digamos, de una manera humana, está obligado a castigar. Está obligado, porque si no fuera así, Él dejaría ser santo y justo. Pero ¿a quién envió en nuestro lugar? A Cristo, para que no solamente viva esta ley, sino que muera bajo la ley, como vamos a seguir viendo, hermanos. Qué importante es esto, entenderlo. Esta debe de ser la base de toda nuestra vida. Entonces, miren esto, el apóstol Pablo concluye universalmente que cada uno de los hijos de los hombres es culpable ante Dios, en mayor o menor grado, pero todos somos culpables ante Dios. No hay nada en ellos mismos, nada que pueda ser hecho por ellos y nada que pueda ser hecho en ellos que cambie esta situación. Son responsables ante Dios y merecen justamente morir. Son prisioneros del pecado. Tienen la boca tapada, como leímos ahorita, y están privados de cualquier argumento en su propia defensa. Aquí, si nosotros le predicamos a un inconverso o a un religioso o a un falso creyente, oye, estás viviendo en pecado, estás dando un mal testimonio, de verdad eres creyente, arrepiéntete y cree, te va a dar argumentos, no, a mi favor, no, es que no es así, tú no conoces mi corazón, yo soy una buena persona, pero delante de Dios en el juicio, si no te arrepientes, si no crees de verdad, eso no tendrá excusa. Dios va a utilizar tu conciencia o la norma que tú utilizas, el Antiguo Testamento lo va a usar en contra de ti, o el Nuevo Testamento, y va a sacar todo tu pecado, pensamientos, emociones, motivos, deseos, fantasías, sueños, anhelos, inclinaciones, miradas, lo que escuchaste, en qué te deleitabas. Y vas a decir, a ver, esta no me la sabía. Yo me veía como buena persona. Yo, no, Señor, no, mira, vamos a poner en la balanza mis buenas obras y como que se va a equilibrar la balanza. No solamente veas lo malo, no, pero un solo pecado. Lo vimos en Santiago 2, versículos 10 o 13. El que guardare toda la ley de Dios, pero fallare en un solo punto, se vuelve culpable de toda la ley. Entonces vean qué estricta es la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios solamente Cristo la ha alcanzado.
Y es a quien tenemos por medio de la fe. Solamente Cristo la ha logrado. Y no solamente Cristo la logró con su obediencia, sino que Él cargó con la ira que nosotros merecíamos al morir por nuestros pecados. Cuando se hizo el intercambio de pecado y justicia entre nosotros y Él. Ese es el evangelio que has creído, porque este es el corazón del evangelio. Y vamos a seguir estudiando esto, hermanos. Que Dios no permita que en esta iglesia demos solamente instrucciones prácticas de cómo tener tu mejor vida en esta tierra, perdiendo de vista esto. Vas a fracasar. Aunque te memorices 8 pasos para ser más santo, si pierdes de vista a Cristo, te vas a volver a poner una carga que no debes de llevar. La salvación y la santificación solo son por medio de descansar en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero miren, el apóstol Pablo utilizó los primeros 3 capítulos para condenar a toda la raza humana. Nadie tiene ninguna justicia con la cual presentarse ante Dios. Y todos los caminos y medios por los que esperan obtenerla son insuficientes. Pero es precisamente en este contexto que utilizó todas sus fuerzas, toda su sabiduría, toda la inteligencia que Dios le había dado para condenar a gentiles y a judíos, que Él declara cómo podemos ser liberados de esa condición y llegar a ser justificados a los ojos de Dios. Miren, aún no estaba Él contento con la respuesta de que Cristo es nuestra propiciación. Continúa excluyendo todo lo que en y de nosotros mismos podría darnos una participación en nuestra justificación. Miren Romanos 3, los versículos del 22 al 24. Hace rato solamente leímos el versículo 21, habla de la justicia de Dios. Ahora, versículo 22, la justicia de Dios. Miren, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Cristo, porque no hay diferencia entre quién, entre gentil y judío, por cuanto todos ellos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren el versículo 24, siendo justificados gratuitamente, véanlo, gratis, pleonasmo, gratuitamente por su gracia, pero vean cómo, mediante la redención, el pago, la expiación que es en Cristo Jesús. Y no solamente eso, vimos que es versículo 22, mediante la fe en Él. Vean el versículo 28. Concluimos, es una conclusión universal. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe. ¿Pero fe en quién? Fe en Cristo, sin las obras de la ley. Versículo 30. Porque Dios es uno, miren, y Él justificará por la fe a los judíos, o sea, son de los de la circuncisión, y por medio de esa misma fe en Cristo a los gentiles, a los de la incircuncisión. No hay otra manera. Muchos enseñan que la salvación para los judíos es diferente en este tiempo de la nueva era o del Nuevo Testamento, y es diferente para los gentiles. El Israel físico dicen, es el reloj profético de Dios. Dios hizo un paréntesis en la iglesia. Empezó la iglesia acá en la vida de Cristo y hasta que Cristo vuelva. Pero los judíos tendrán otro tipo de salvación. No, hermanos, aquí lo dice. ¿Cómo fue salvo Pablo, el apóstol? Y Pablo era judío según la carne. Tuvo que creer en Cristo. Luego lo leemos en todas sus demás cartas. Yo todo lo que tenía por mi autojusticia lo tengo como estiércol, dice. Lo tengo como basura. Yo que era uno de los mejores judíos de todos los tiempos, no me servía de nada, dice. Yo era uno de los mejores religiosos. Y no solamente aventajaba a mis contemporáneos, aventajaba yo a los que antes vinieron de mí, dice. Y todo eso me estaba llevando al infierno, dice Pablo. ¿Dónde vamos a quedar nosotros si no tenemos a Cristo? Por muy buenos que nos creamos, no será suficiente para alcanzar la justicia de Dios. Hermanos, insisto, la obediencia personal
como la base de nuestra justificación, es incompatible con la justicia de Dios revelada en el Evangelio y atestiguada por la ley y por los profetas. Ya que la gracia de Dios Padre, véanlo, por la ley escrita del Nuevo Testamento, la promesa de misericordia, el perdón gratuito del pecado. Miren, la sangre de Cristo, es decir, su obediencia que tomamos y descansamos en Él por medio de la fe, son los que afirman las Escrituras como las causas y los medios de nuestra justificación. ¿Cuál es la causa de mi justificación? La gracia de Dios, su amor, su perdón, sí, pero que no hace a un lado su justicia. ¿Cuál es el acto que me justifica? La obra de Cristo, su cruz. ¿Cuál es el medio? Mi fe, porque con la fe me apropio de Cristo. Y ocurre este intercambio a los ojos de Dios, de nuestro pecado a Él en la cruz y su justicia a nosotros para ser declarados justos. Hermanos, toda nuestra aceptación con Dios está asignada a la gracia y a la misericordia de Dios y a la obediencia y la sangre de Cristo. Y todo esto se opone a nuestro propio valor y justicia o a nuestras propias obras y obediencia. Pregunto, ¿en quién estás descansando tú? Por eso decimos, hermanos, e insistimos que nosotros, aunque tenemos, los que somos creyentes verdaderos por la gracia de Dios, los que tenemos la fe verdadera, ni descansamos en nuestra fe, ni descansamos en nuestro arrepentimiento, porque esos son medios, no la causa, no la base, no el origen. Son medios para alcanzar algo que Dios decretó desde la eternidad. Se realizó en la persona de Cristo y lo podemos creer por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros descansamos en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, es importante diferenciar si el rumbo más sabio y más seguro para el pecador es poner toda su confianza en la gracia soberana y la mediación de Cristo, o poner su confianza en sus propias obras, deberes y obediencia. Para alguien que está realmente convencido del pecado y de lo que significa estar en juicio con el Dios Santo, se pregunta a sí mismo cómo puede llegar a ser aceptado por Él. Una persona que ha sido convicta de pecado siempre preguntará, bueno, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Cómo debo de presentarme ante el Señor e inclinarme ante Él? ¿Cómo puedo escapar de la ira venidera? ¿Qué puedo alegar en el juicio ante Dios para ser absuelto y justificado? ¿Dónde puedo encontrar entonces una justicia en mí que soporte el juicio en su presencia? Y a causa de lo incierta que es nuestra propia justicia, porque hoy podemos sentirnos muy motivados a ser justos, pero es incierta. Y del peligro de la vanagloria, si es que crees que la puedes obtener, lo más seguro para ti y para mí es poner toda nuestra confianza en la misericordia, la bondad y la gracia de Dios solamente manifestadas en Cristo Jesús. Qué bueno que hay versículos como Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Él no ocultó su amor, miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en esa condición y nadie iba a salir de ella, Cristo murió por nosotros. Él estaba obligado a hacerlo, como les he insistido en otros temas. Dios no estaba obligado, hermanos, de verdad. Quítate esa idea de que Dios es solo amor. No, Él no estaba obligado. Él está obligado a castigar, Él está obligado a matar al pecador. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo te pudo perdonar a ti y a mí siendo viles pecadores? Y Él manteniéndose justo, matándonos de verdad, castigándonos, pero en la persona de Cristo, cuando le puso tus pecados a Él. Vean, hermanos, que Dios no juega con su justicia, Él no juega con su santidad, ni minimiza el pecado de nadie. Esa es la noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio es que Dios manifestó, quiso
Porque si Él hubiera enviado a toda la raza humana al infierno, Él no hubiera sido injusto. Porque así lo hizo con los ángeles caídos. Ellos están condenados a la eternidad, al castigo en la eternidad. Y ninguno de ellos va a decirle, pero eres injusto porque me diste lo que merezco. No, es justamente lo que mereces. Por eso estos versículos, hermanos, señálalo, apúntalo, ponle algo. Su amor. Miren por quién murió Cristo, no por los que tienen justicia propia, no por los que tienen un corazón muy lindo, no por los que ya tienen muchos años en la iglesia. No, hermanos, nada de eso nos salva. A nosotros nos salva Cristo. Es la misericordia, la gracia de Dios que se manifestó en la persona de Cristo. Este es el resumen de todo lo que se pide. Que los hombres renuncien a toda confianza en sí mismos y a cualquier cosa que pueda apoyarla, y que se aferren solo a la gracia de Dios por Cristo para su justicia y salvación. Vean esto, 1 Corintios capítulo 1, versículos 29, 30 y 31. 1 Corintios 1 del 29 al 31. Empiezo a leer. A fin de que nadie se jacte, véanlo, nadie presuma en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, miren, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Te vas a jactar? Jáctate en Cristo, no en tu obediencia. Gloríate en Él. Yo no tengo nada, Señor, no merezco ser salvo. Quisiste hacerlo por amor, pero porque castigaste a Cristo. Esto es lo que Dios pretende por medio del Evangelio. Él busca crear en nosotros, además de arrepentimiento y fe, humildad, gratitud y sencillez en los pecadores que Él perdona y salva. Nadie podrá decir, no, yo soy salvo porque lo merezco. Yo soy salvo porque Dios conoce mi corazón y mi corazón es mejor de todos mis hermanos que asisten conmigo a la iglesia. No, hermanos, todos merecemos morir. Y de hecho Dios nos mató. Hermano, escucha bien. Para los que nos visitan por primera vez o los que no están todos los domingos, Dios nos aborrecía. En serio, hermanos, de verdad. Dios aborrece al pecador. Por su justicia, por su santidad, aborrece nuestro pecado. ¿Dónde demostró su aborrecimiento hacia nosotros? Si hemos creído en Cristo, en la persona de Cristo. Ahí demostró todo su aborrecimiento. Por eso la tierra se cubrió en tinieblas. Era una celda espiritual, que es figura del futuro lago de fuego para los ángeles caídos y todos los inconversos que no se arrepientan. Todo el aborrecimiento de Dios que Él tenía por su pueblo, que Él quiso perdonar porque le imputó los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz, y ahí condenó al pecador en la persona de Cristo. Dios aborrece el pecado, hermanos, de verdad. No podemos negar que existe una oposición entre la gracia de Dios y las obras humanas como la causa de la justificación. Y el Evangelio anuncia que solo somos justificados delante de Dios por su gracia. Sí, pero su gracia manifestada en la obra y en la muerte y en la resurrección de Cristo. Este anuncio del Evangelio implica que no tenemos una justicia personal que agrade a Dios y llene sus estándares con respecto a su ley moral. Ni nunca la tendremos por más que nos esforcemos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser justos o justificados delante de Dios? ¿Cómo podemos tener una justicia personal que agrade a Dios y cumpla sus normas justas ante su ley? Por eso vamos a ver hoy, hermanos, solamente este punto. El intercambio de pecado y justicia. Aunque ya hemos visto este tema en otros estudios pasados de esta serie,
llamada la justificación, nunca será suficiente volver a mencionarlo, porque esta debe de ser la base de nuestra vida. Esta debe de ser la base de nuestra vida. Como les he dicho, hermanos, cuando terminamos cada estudio, esta debe de ser la base por la cual yo venga cada domingo. ¿A qué vengo? Como un rito, como una costumbre personal, familiar, social, cultural. Yo no soy católico porque no voy a la iglesia católica, voy a la iglesia cristiana, sí, pero ¿realmente has descansado en Cristo? ¿Realmente tú crees que vienes aquí porque tienes una justicia? Ahora sí, Dios me va a ver tan bueno, me porté bien esta semana. Ahora sí, me siento digno de estar en su presencia. No me importa lo que me digan mis hermanos, yo me siento digno de estar delante de Dios. ¿Sabes qué? No somos dignos, hermanos. Vean lo que les estoy diciendo. No somos dignos, ni aún siendo creyentes. Nuestra dignidad es Cristo. Yo descanso en la perfección de Cristo. Yo descanso en la muerte sustitutoria de Cristo. Y siendo indigno, Señor, porque tengo esta fe en Él, yo vengo a adorarte. Yo me glorío en Él. Yo me debo a ti, porque soy indigno en mí mismo. Nunca hubiera podido lograr este estándar. Entonces vean el intercambio de pecado y justicia. La Escritura por el Evangelio nos enseña que el pecado y la justicia se conmutan entre Cristo y los creyentes, se imputan, se intercambian, se transfieren entre Cristo y los creyentes. Y eso lo enseña la Escritura. Es decir, los pecados de ellos le son imputados a Él cuando estaba en la cruz, y su justicia de vida, su obediencia a la ley, se les imputa a ellos. Y este intercambio legal, porque es algo legal, porque tenía que ser cumplida la ley, para ser salvos, alguien tenía que obedecer la ley, alguien tenía que morir por nosotros. Este intercambio legal se entiende y se cree, como vimos en Romanos 1:17, por medio de la fe. Por medio de la fe. No solamente la razón, la fe es el don de Dios. Esto se enseñó, como hemos visto, en la ofrenda del chivo expiatorio. Aunque ya hemos leído este versículo, miren, Levítico capítulo 16. Vean ahí el intercambio del pecado hacia una víctima, el chivo expiatorio, el macho cabrío. Levítico 16, solamente los versículos 21 y 22. Pero el título de ese párrafo en el versículo 1 es el día de la expiación. Empiezo a leer. Y pondrá Aarón, el sacerdote, sus dos manos, miren, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre de él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así, véanlo, sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, miren, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Quién dio esta orden? Moisés. Aarón. Moisés era el profeta, Aarón era el sacerdote. No, esta orden la dio Dios. Dios dio esta orden, era una figura, era un símbolo, la sombra de lo que luego va a ser una realidad en la persona de Cristo. Vean esto. Si el macho cabrío enviado al desierto con esta carga de pecado vivía, entonces era un tipo de la vida de Cristo en su resurrección. Si moría en el desierto, entonces representaba lo que se hizo a la persona de Jesucristo en su muerte. Vean, el sacerdote Aarón no se limitó solo a confesar los pecados del pueblo sobre el macho cabrío, no, sino que puso los pecados del pueblo de Dios sobre la cabeza del macho cabrío, colocando sus manos sobre él, indicando que el macho cabrío llevaba los pecados, ¿sí o no? Sí. Miren, aunque Aarón
el sacerdote, no transfirió realmente el pecado al macho cabrío, porque no estaban viendo, allá va el macho cabrío, pecador, es pecador. No, no transfirió el pecado, no hizo naturalmente pecador al chivo expiatorio. Vean qué le transfirió. Le transfirió la culpa del pueblo, la culpa que tenían ante Dios, la culpa del pueblo al chivo expiatorio. Fue algo legal, no fue algo natural. Repito, el chivo siguió siendo chivo. No fue hecho naturalmente un chivo pecador. Yo era una persona inocente, ahora soy un chivito pecador. No, fue la culpa legal sobre ese macho cabrío, para que el pueblo sea limpiado de sus pecados, de la culpa. Fue algo legal, fue para cumplir la ley legal, jurídico, forense, judicial. No fue un intercambio de naturaleza, no fue un cambio de naturaleza, fue un cambio legal, la culpa. Pero es importante seguir viendo esto, porque cada vez que lo vemos entendemos más, y esto nos debe de afianzar más en nuestra fe. No para que salgamos más cultos en esta mañana y más informados, más teólogo, parece más erudito, no, más transformado, más consagrado a Dios, con una mayor deuda de agradarlo a Él por esto que ya hizo por nosotros. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esto Dios lo instituyó en la ley del Antiguo Testamento, solo para el pueblo judío, nacional, el autor de Hebreos nos dice que el pueblo de Israel se quedó corto en cuanto a la perfección y la justicia por este sacrificio que el mismo Dios instituyó. ¿Por qué? Porque solamente estaba apuntando a un sacrificio mayor de nuestro macho cabrío espiritual que es Cristo, simbólicamente hablando. Vean Hebreos capítulo 10, en el versículo 1, y ahí vamos a leer hasta el versículo 4. Véanlo, ahí lo dice ahora, que a pesar de que esto fue instituido por Dios, por eso, hermanos, nosotros no estamos esperando la construcción de un tercer templo judío. No, porque eso sería renunciar al único sacrificio perfecto que ya limpió nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer más sacrificios de animales para expiar nuestros pecados. Ya fue hecho en la cruz y eso Dios lo hizo. Hebreos 10 del 1 al 4, porque la ley, miren, la ley del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes, miren, que van a venir, que iban a venir, no tenían la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia ni convicción de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Era para recordarles, ustedes siguen siendo pecadores, hay un sacrificio, esperen. Miren, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Quién pecó ante Dios? ¿Ese chivo? ¿En el Antiguo Testamento? No, el pueblo de Dios. Un hombre pecó, un hombre tiene que morir. Por eso no era el animal, tampoco era un ángel. Tenía que ser uno como nosotros, de nuestra raza. Por eso dice Gálatas 4, versículo 4, en el cumplimiento del tiempo, Cristo nacido de mujer, como hombre y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Solo Cristo puede quitar nuestros pecados cuando se hace el intercambio. Este intercambio ya sucedió, ¿lo crees? ¿Lo crees por ti? Vamos a ver otros ejemplos de la transferencia o el intercambio o la imputación de la culpa del pecado del pueblo o de alguien a un animal inocente para su expiación. Regresemos al tercer libro de la Biblia, que es Levítico. Hace rato leímos Levítico 16. Ahora vamos a leer
Levítico 4, versículos 27, 28 y 29. Dice así, Levítico 4 del 27 al 29. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, o sea, por error, por ignorancia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere, o sea, ya que se dé cuenta, no me di cuenta, ya, ahora sí, ya entendí que estoy mal. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, miren, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué simbolizaba eso? Que el que peca tiene que morir, que el pecado exige castigo. En ese caso ponía la mano sobre la chiva y derramaban su sangre, porque le intercambiaba, le imputaba, le transfería la culpa a ese animal inocente. Alguien tiene que morir. Esa es la justicia de Dios. Ahora, Levítico 7, versículo 1 y 2. Asimismo, esta es la ley, miren, del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan, véanlo, o degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Véanlo. La culpa Dios consideraba de manera temporal. Pero aunque ellos hacían esos ritos no eran suficientes, solamente, repito, eran una figura, eran una preparación, eran un anticipo de lo que Dios iba a hacer con el Cordero de Él. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha. Vamos a ver ahora Levítico capítulo 10. Vamos a leer todo ese párrafo. Pero solamente leeremos los versículos 16 y 17, Levítico 10, 16 y 17, donde habla del pecado de Nadab y Abiú. Dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, porque les había dado órdenes, si tú lees unos versículos antes, de que no sea todo quemado, sino que coman los sacerdotes de ese macho cabrío. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio, miren, él a vosotros, miren, para llevar la iniquidad de la congregación. Ahí está. ¿Para qué se hacía ese sacrificio? Para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Habla del intercambio, de la imputación, de la transferencia. Entonces, por estas ordenanzas, hermanos, como en todos los demás sacrificios expiatorios, Dios instruyó a su pueblo sobre la transferencia de la culpa del pecado a aquel que llevaría todas sus iniquidades, descargando así su pecado y justificándolos. Esa es la profecía de Isaías. Acompáñame a Isaías en el versículo 53. Espero que con este estudio siga quedando cada vez más claro esta obra legal que el Padre en su santidad y su justicia ha hecho por nosotros en Cristo, nuestro Cordero de Dios. Isaías 53, versículos 5 y 6, empiezo a leer. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren esto. Mas Jehová, legalmente añado, cargó en él el pecado de todos nosotros. Véanlo. Miren, véanlo, vean esta figura, lo que acabamos de leer de Levítico. Es como si Dios fuera Aarón. Pero sabemos que Cristo es el sacerdote y la ofrenda. Pero es como que Dios agarró los pecados de sus elegidos
y puso su mano sobre la cabeza de Cristo, culpable, vas a morir por ellos. Alguien tiene que morir. Yo no puedo perdonar haciendo a un lado mi justicia. Y ahí lo mató en la cruz, por ti y por mí. ¿Puedes verlo? ¿Has creído en ese sacrificio? El Cordero de Dios experimentó los horrores que tú y yo merecíamos sufrir. Por eso cuando lo experimentó, ola tras ola de la ira de Dios, ahí colgado, suspendido, no podía moverse físicamente. Dijo, ¿por qué, Padre, me has abandonado? Fue un horror, un terror. Mira, escucha esto. Imagínate tu miedo más intenso que has sentido en cualquier momento de tu vida. Tu peor pánico. Imagínate. Dices, no me gustaría que nadie experimente esto que yo experimenté, pues Cristo lo experimentó, no puedo decir infinitamente más, como hombre por ti y por mí. Ese es el gran intercambio, es lo que anuncia el Evangelio. Dios es un Dios santo y justo, Él no juega con el pecado, lo condenó en Cristo, créelo, tú eres un pecador, no tienes justicia. Tú no solamente no tienes justicia por tus pecados, mereces morir degollado como ese chivo. Pero la noticia es que Dios, por su amor, como leímos en Romanos 5:8, siendo nosotros pecadores, Cristo ya murió por nosotros. No habrá otro sacrificio. No vendrá otro Cordero de Dios. Esa es la mayor muestra del amor y de la gracia de Dios. Miren, Dios mismo cargó sobre Él las iniquidades de todos nosotros para que por sus llagas, por su dolor, fuéramos nosotros curados. Nuestra iniquidad fue intercambiada, fue cargada sobre Cristo y Él la llevó. También lo dice el versículo 11 al final. Y llevará las iniquidades de ellos. Y por esa carga que Dios puso sobre Cristo de manera legal, somos liberados de esa carga del pecado. ¿Lo crees? Tú y yo en nuestro corazón deberíamos estar dando, Señor, gracias. Gracias, Señor. No tengo manera, no tengo palabras. ¿Cómo es posible que no me dedique a ti ahora? ¿Cómo es posible que no viva mi vida para ti? Si lo peor ya pasó para mí, lo peor lo soportó Cristo por mí. Y ahora, no solamente lo peor ya pasó, sino lo mejor ya empezó para mí, espiritualmente hablando. Vida eterna, justicia, redención, adopción, santificación, promesa de ser como Cristo en el futuro. Hermanos, leímos ahí en Isaías 53 que sus heridas son nuestra curación. Nuestro pecado fue suyo en la cruz, de manera legal, imputado a Él, intercambiado a Él por nosotros, y su mérito, su vida, su obediencia es nuestro, imputado o intercambiado a nosotros. Es lo que leemos ahora en 2 Corintios 5, versículo 21, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, miren, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el intercambio de pecado y justicia. Es el título de nuestro tema. Y Cristo se puso por amor. No lo hizo obligadamente, como vamos a ver. Esto es algo que se hace para un amigo, para alguien que amas. El Padre lo hizo por amor y Cristo es verdad, Padre. Tú solo puedes perdonar si solo satisfaces tu justicia. Satisfácela en mí, por ellos. Y solo por la fe alcanzarán la justicia. Vean cómo esa misma justicia, les dije al principio, la justicia que Dios demanda,
Dios mismo la proporcionó en la persona y en la obra de Cristo. Esta es la conmutación que mencioné, el intercambio. Él fue hecho pecado por nosotros en la cruz y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Escucha bien, para siempre por ese solo sacrificio. Ya si has creído en Cristo, Él te ve justo para siempre, pero porque has creído en la justicia de Dios revelada en Cristo, anunciada solo por el Evangelio. Eternamente justo. No por tu justicia, véanlo hermanos, insisto, por la justicia de Cristo. No podemos descansar en ambas. O estás descansando en tu aparente justicia que te va a llevar a la condenación, o estás descansando en la justicia perfecta de Dios, hecha por Cristo. Entonces, ¿por qué Dios no nos imputa el pecado a su pueblo o a los creyentes? Porque se lo imputó a Cristo. No lo hizo a un lado. No dijo, como es, va a ser un creyente muy bueno, muy dedicado, voy a hacer como que no pecó. No. Este también pecó, este también merece morir, pero lo voy a castigar en mi Hijo Jesucristo. No nos imputó nuestro pecado, pero porque se lo iba a imputar a Cristo. Vean el versículo 19 de 2 a los Corintios 5. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándoles, véanlo, esa frase significa no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, significa que no los estaba inculpando a ellos. Pero vean por qué, porque lo hizo en Cristo, se lo transfirió a Él, no lo barrió debajo de la alfombra, no hizo vista gorda de nuestros pecados, sino que se lo intercambió legalmente a Cristo por nosotros. Entonces Dios puede hacer esto que leímos en Romanos 16 y segundo los Corintios 5, 19 y 21, solo por esta razón, porque Cristo fue hecho pecado por nosotros. Es por eso que ya una vez nosotros, habiendo creído este evangelio de la imputación, este evangelio de la justicia de Dios, dice el versículo 19, por eso nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, porque nosotros ya hemos creído en esa reconciliación que el Padre hizo. Esto solamente lo pueden vivir aquellos que lo han experimentado. No solamente lo leen, ya lo entendí, no. Ya lo entendí de manera objetiva, ya lo recibí de manera subjetiva por la obra del Espíritu Santo. La doble realidad que siempre les he mencionado. Creo el acto hecho fuera de mí por Cristo y lo creo por el acto hecho dentro de mí del Espíritu Santo que me guió con el Evangelio y la regeneración y la conversión para descansar en Cristo. Entonces, hermanos, como leímos en Levítico, la razón para hacer de cualquier animal o cualquier cosa un sacrificio expiatorio o sustitutorio era imputarle el pecado, poniendo las manos en él y declarando el pecado sobre ese animal o sobre esa cosa, que se convertía ahora en el sacrificio expiatorio. Y esto fue por mandato divino. Y también como leímos en 2 Corintios 5, miren cómo ahora Pablo se los enseña a los Romanos 8, versículos 3 y 4, Romanos 8, 3 y 4, empiezo a leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, miren, en semejanza de carne de pecado, o sea, semejante a nosotros como hombre, a causa de nuestro pecado, condenó al pecado en la carne, en la persona de Cristo. ¿Para qué? Miren, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué demanda la ley? Ya se los dije, la ley demanda dos cosas, obediencia perfecta y promete vida eterna a esta obediencia. Pero, número 2, amenaza con muerte, muerte espiritual, separación de Dios, ira de Dios si cometes un solo pecado o más. Y Cristo cumplió la ley por nosotros. La justicia que se nos da es la justicia de Cristo.
y nuestros pecados fueron puestos en él en la cruz. Los dos aspectos de la ley se cumplieron en Cristo por nosotros. El pecado fue hecho suyo, hermanos. Nuestro pecado fue hecho suyo de manera legal. Y él pagó y respondió por él. Y la justicia que Dios exige por la ley fue realizada por Cristo y por medio de nuestra fe es hecha nuestra. Y es un intercambio legal, como les dije. No somos naturalmente justos. Escucha bien. Somos legalmente justos. Eso es la justificación. Legalmente justos. ¿Dónde se nos convierte naturalmente justos? En la regeneración inicia y se perfecciona en la santificación. Pero la obra que realmente nos justifica es la obra de Cristo. Fue la satisfacción de la ley para que la justicia de la ley de Dios se cumpla en nosotros en ese intercambio espiritual y bendito que el Padre quiso hacer. Entonces, hermanos, la justicia de la ley se cumple en nosotros, no porque la hagamos nosotros, sino porque Cristo la hizo por nosotros. Y este es el único intercambio en el que un pecador convicto debe de hallar descanso y paz. ¿Qué te trae a ti descanso y paz? Escucha bien. Cuando estás en medio de la lucha, de la debilidad, la tentación, ¿qué te trae descanso y paz? Yo tendría paz si Dios no hubiera permitido esta prueba en este momento de mi vida. Yo tendría paz y descanso si yo entendiera y yo supiera hacer esto. No, hermanos, nunca vamos a tener descanso y paz definitivo en esta vida. ¿Sabes dónde está nuestro descanso y nuestra paz? Es algo espiritual, es por la fe. Que a pesar de que tengo pruebas y luchas, eso no significa que Dios no me ama. Al contrario, ¿dónde me ama? ¿Dónde me amó? ¿Dónde lo demostró? En la cruz del Calvario. Y aunque yo muera en este día, yo voy al cielo por Cristo. Porque Él llevó todo mi pecado. No tengo culpa ante el Padre. Y no me falta nada de manera legal porque su justicia es mía. Yo voy a entrar al cielo por Cristo. Ya sea que viva 100 años o ya sea que viva pocos años en esta tierra. Ya sea que yo tenga alegrías o dolores. Ya sea que yo tenga riqueza o pobreza. Ya sea que Dios me permita recibir muchas cosas que le he pedido o no. Eso no importa. Nuestro bienestar y nuestro gozo está en Cristo. Es una obra ya realizada, hermanos. Nosotros venimos a esta iglesia no esperando cosas de Dios como muchos carismáticos de donde yo salí. Siempre están esperando. Vamos a ofrendar y a cantar para que se abran las ventanas de los cielos y Dios derrame sus bendiciones. No, hermanos, la mayor bendición ya fue dada, es Cristo. Ese intercambio ya sucedió. Se estaba profetizando en el Antiguo Testamento en los ritos y en los sacrificios. Y se cumplió hace poco más de 2000 años. Esa es la base de nuestro bienestar y nuestra paz. No hay otra. No es hasta que tengas salud de vuelta. No es hasta que tengas un buen trabajo, bien remunerado, hasta que tengas una cifra de no sé cuántos ceros en el banco. No, eso no te va a traer paz. No, hermanos, nuestra paz verdadera es por la fe. Lo dije al principio. El justo por la fe vivirá. No por su justicia, es por la fe. ¿La fe en quién? La fe en este intercambio que el Padre ya hizo en la persona bendita de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Los leímos en el inicio de nuestro culto con nuestro hermano Dante. Cuando leímos todo ese párrafo del versículo 6 al 18, solamente vamos a leer de Gálatas 3, los versículos 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, pero ¿cómo? Le dijo al Padre: Padre, haz como que no pecaron. Tú eres un Dios de amor, Padre, haz como que no pecaron. Bueno, está bien, yo soy tan bueno y tan bondadoso que voy a hacer como que no pecaron. No, ¿cómo se quitó la maldición de la ley que tú y yo teníamos? Véanlo. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición que teníamos nosotros de la ley por nuestro pecado. Sí, pero ¿cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Dónde? Porque está escrito:
en la cruz. Maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí se hizo el intercambio para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, porque él satisfizo la ley. Ahora, si viene la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, véanlo, por la fe en Cristo, en esta obra, en este intercambio, recibiésemos la promesa del Espíritu. La maldición de la ley contenía toda la pena por el pecado que nosotros merecíamos. Con estos versículos, nosotros éramos malditos de Dios, éramos anatemas, te lo dije hace rato, Dios nos odiaba. De verdad. Esto es en serio, hermano. Dios nos odiaba. Pero para poder perdonarnos, Él planeó en su infinita misericordia y sabiduría. Yo los aborrezco tanto, así como aborrecía a Satanás y a los ángeles que me desobedecieron, pero a ellos voy a, de la raza del hombre, de Adán, voy a perdonar a algunos por misericordia, pero no voy a hacer a un lado mi justicia. Todo el pecado de ellos se los voy a poner a Cristo en la cruz. La maldición que ellos merecen por ser pecadores, se la voy a aplicar a Cristo de manera legal y a Él lo voy a matar por ellos. Esa es la palabra, eso significa la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. No romanticemos esto, hermano. El cristianismo ha romantizado la cruz. Lo ven como algo piadoso, la pasión de Cristo. No, fue el dolor de Cristo, no fue una pasión. Nunca Él había experimentado el odio de Dios y lo soportó por nosotros. Este es lo que significa que Él se hizo maldito, porque tú y yo éramos los malditos, los anatemas. Esta maldición nos pertenecía a nosotros, pero fue transferida a Él cuando colgaba en una cruz. Él fue hecho una maldición de manera legal y colgarlo en un madero fue la señal y el signo de ello. Esto está desde el Pentateuco. Vamos a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 21. Dios quiera que no estemos jugando a ser cristianos, hermanos, de verdad. Estaríamos despreciando y no entendiendo correctamente este corazón del Evangelio. Deuteronomio 21, del 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de ¿qué? Digno de muerte, no de perdón, de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, véanlo, es el colgado. Y si se queda toda la noche, vas a contaminar la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Merece morir, mátalo, cuélgalo. Y eso significa que es maldito de Dios. ¿Qué tipo de crimen? No a todos los colgaban de un madero. ¿Qué tipo de crimen tiene que hacer una persona? Este merece morir como maldito de Dios, según el juicio del pueblo. Pero vean qué hizo Dios con Cristo. ¿Cómo nos veía Dios a nosotros y hizo eso con su propio Hijo? Son malditos para mí. Los maldigo. Merecen morir. Pero lo haré en la persona de Cristo. Lo mataré a Él. Lo voy a maldecir a Él por ellos. Voy a saciar toda mi ira en Él. Descargaré toda mi justicia sobre Él. Para que ellos puedan recibir el perdón. Ese es el Evangelio, hermanos. Vean que esto va más allá de las doctrinas. Se los he dicho, ¿de qué sirve saber toda la teología, doctrina de la gracia, catecismo, confesión de fe, credo? Hermanos, si no tenemos esto, no tenemos nada. Y siempre es bueno volver a entender esto. Señor, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos buscando cada domingo? ¿A qué venimos a la iglesia? Por eso se dice ahora en el Nuevo Testamento que Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero. Y esto lo dijo Pedro, lo escribió Pedro, lo hemos leído, Primera de Pedro, también lo leímos al inicio de nuestro culto de adoración a Dios de esta mañana. Primera de Pedro 2:24.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó, hablando de Cristo, quien llevó él mismo, como el Cordero de Dios, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como maldito de Dios. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, siendo nosotros los malditos, vivamos por la justicia o a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahí vemos la frase de Isaías 53:6. Lo vas entendiendo más. Pues estamos redundando en esto, hermanos. Estamos redundando en esto. Esta es nuestra base, esta es nuestra fe, esta es nuestra vida misma. Vean qué mal o qué distorsionado conocíamos a Dios. Ay, Dios es amor, a mí no me va a pasar nada. Dios me ama tanto y Dios es tan amoroso, tan misericordioso que a mí, conmigo va a ser la excepción. No, no va a ser la excepción con nadie, sino con su propio hijo lo hizo. ¿Quién eres tú para decir que a mí se me va a tratar bien? No, ni a su propio hijo perdonó, sino que cuando le imputó nuestros pecados, a él lo castigó como nos debió de haber castigado a ti y a mí. ¿Y sabes cuándo volverá esa ira? Volverá en el futuro, la ira venidera, sobre todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados ante ese Dios santo y justo, ni creen en Cristo para su salvación, para su justificación. Se están burlando de lo que Dios ya hizo. ¿No crees en mi Hijo? Te voy a condenar eternamente. Y nunca podrás decir que fue algo injusto. Solamente te estoy dando mi justicia. No te daré injusticia, te daré justicia. Te estoy castigando por tus pecados. Te estoy castigando porque nunca me buscaste. Te estoy poniendo en un lugar donde estoy lejos de ti, pero te estoy condenando eternamente. Hermanos, qué bendición poder haber sido perdonados por Dios, elegidos por Dios para esto. Y por su muerte, por este intercambio, somos hechos justos en Cristo con la justicia de Dios, no con la nuestra. Se los dije al principio. ¿Quién puede llenar este estándar de Dios? Solo Él. Ahora, ¿con qué autoridad, con qué base se hace esto? Por el derecho y por la soberanía que Dios hizo por nosotros, el derecho de amistad. Él no solamente dijo, bueno, son pecadores, los perdono. No, los voy a hacer mis hijos y los voy a hacer mis amigos. En el Evangelio de Juan, acompáñame a Juan capítulo 15, versículos del 12 al 15. Juan 15, del 12 al 15. Dice así, este es mi mandamiento, son palabras de Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, miren, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, el derecho de Dios fue que Él quiso tener una relación filial con nosotros. Ya no somos los malditos de Dios, porque otro se convirtió en el maldito por nosotros. Ahora somos los justos y los amigos de Dios. Porque si somos amigos de Cristo, Cristo es hombre y Cristo es Dios. Somos amigos de Dios. Vean en qué posición nos pone este intercambio, nos puso de el lugar más bajo del infierno, escucha bien, al lugar más alto del cielo, por encima de los ángeles, por nuestra unión con Cristo. De ser malditos a ser benditos. Y esto solo por la fe en Cristo, solo en Cristo. Solo con el sacrificio de Cristo está satisfecho el Padre. Con ningún otro sacrificio se satisface la justicia del Padre. Porque al estar injertados en Cristo, sujetos y unidos a Él, origina que sus cosas sean nuestras.
sus logros sean nuestros y las bendiciones que traen esos logros sean nuestras. Es decir, nos comunica sus riquezas celestiales. Él mismo interpuso su propia justicia entre el juicio de Dios hacia nosotros y nuestras injusticias. Bajo ese escudo nos esconde de la ira divina que merecíamos. Ahí nos protege y nos defiende. De hecho, no solamente Él se pone entre nosotros y Dios y su justicia, sino que su justicia nos es transferida de manera personal y se hace nuestra por la fe. Y al estar cubiertos y adornados con Él y con su justicia, ahora sí podemos comparecer con valentía y seguridad ante el tribunal divino. No solo pareciendo justos, sino siendo legalmente justos con toda seguridad. Y así como se afirma de que por la culpa de un hombre, del primer Adán, se nos hizo pecadores a todos, la justicia de Cristo puede justificarnos efectivamente a todos. Lo hemos leído, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, véanlo, como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos, legalmente justos. Entonces, la justicia que tú necesitas solo está en Cristo. Vean lo que no es nuestra fe, ni nuestro arrepentimiento, ni nuestros esfuerzos, ni nuestras lágrimas, ni nuestra ofrenda. No, hermanos. Yo hoy puedo pararme en este lugar, ya sea que predique o no, junto con ustedes y decir, Señor, yo vine a adorarte. Yo vine a adorarte. Yo vine a cantarte. Yo vine a orarte con mis hermanos y con otros simpatizantes del Evangelio que están entre nosotros que aún no han entendido esto, pero yo vengo a adorarte porque me has salvado en Cristo. Y es una salvación eterna. Por eso la salvación no se pierde, hermanos. Si hemos entendido esta salvación, no se pierde porque no tú la estás haciendo, ya la hizo alguien y tú te has apropiado de ella por medio de la fe. Dios, una vez que te declara justo, no va a decir, y me arrepentí. No, mejor no te quita la justicia, porque es una justicia de Cristo, no tuya. Te ha sido intercambiada y es algo eterno. Y estamos empezando a entenderlo. Y cada vez que meditamos en esto, espero que como yo quedemos asombrados. Esto es lo que necesitamos. Miren, hermanos, redundo, la justicia de Cristo es su obediencia perfecta y exacta a la ley de Dios. Por medio de ella cumplió la voluntad del Padre en todas las cosas. En cambio, nuestra injusticia es nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Siendo nosotros injustos, el que diga que no es un mentiroso. Entonces, siendo así, solamente nos apoyamos y confiamos en la justicia de Cristo, hecha por nosotros y por medio de nuestra fe, puesta en Cristo y en su obediencia, estamos injertados en Él y eso es lo que se nos cuenta como si fuera nuestra. Y esa es la base por la cual nosotros ahora somos justos y ya podemos presentarnos ante Dios. Por eso les dije, si alguno de nosotros teniendo esta fe y descansando en Cristo, si hoy muere, puede decirle al Padre, yo soy pecador, merezco morir, pero Cristo obedeció por mí y Cristo murió por mí. Adelante, bienvenido. Porque tú y yo tenemos la promesa de Cristo que le hizo al ladrón de la cruz. Si tú mueres, hoy estarás conmigo en el paraíso. El creyente descansa en eso. El creyente descansa en eso. Si hoy cae fulminado, le da algo, un paro cardíaco, algo en su cerebro y cae, si tiene esta fe, su cuerpo se queda acá, pero su alma directamente se va con el Señor, porque ha descansado en Cristo, en esa justicia perfecta. En esa justicia perfecta descansamos. Miren,
Vean Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Véanlo, vean esa frase. Nuestro viejo yo, el hombre maldito que tú y yo éramos, el pecador inconverso, realmente, legalmente, sustitutivamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y solamente el que cree en la muerte de Cristo, ahí se hizo el intercambio. Entonces, para Dios, nuestros pecados estaban ahí de manera legal, sobre el Cordero de Dios. Y sí, físicamente, en su alma y en su cuerpo, a Él lo mató espiritualmente y físicamente, pero era por nosotros. Entonces, Dios cuando nos ve ya en Cristo dice, yo te maté, maldito, pero porque Cristo pagó por ti, te doy vida nueva con mi espíritu. Ese viejo hombre ya murió. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Vean esto, pero no termina ahí. Vean, las cosas viejas pasaron. Ahí está, el viejo hombre murió. He aquí, todas son hechas nuevas. Vas a empezar a conocer cosas nuevas de Dios, de ti y lo que Dios puede hacer contigo. Porque ese viejo hombre ha muerto. El viejo yo, el viejo tú, ahí se quedó en la cruz. Véanlo, hermanos, entendamos esto. Este es el principio de la regeneración. Somos hechos nuevas criaturas de manera espiritual. Pero esa obra no está perfecta. Estamos siendo perfeccionados en la santificación. Si es que hemos creído en Cristo. Tenemos que seguir, tenemos que ser otras personas. No podemos tener esos viejos hábitos. Podemos decirle, Señor, yo era así, ayúdame. Quita este mal hábito. Quita esto que me impide ser como Cristo. Ayúdame a luchar contra este pecado remanente. Ayúdame a vencer este miedo. Ayúdame a vencer esto. ¿Por qué? ¿Por qué le podemos pedir así? ¿Para que yo tenga mi felicidad en este mundo? No. Para que yo sea la persona que tú quieres que yo sea. Para que yo pueda consagrarme más a ti. Para que yo viva, miren, no sirviendo al pecado. Y si leemos más adelante, para que vivamos en novedad de vida. Porque dice, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es un Dios vivo. Y somos nosotros los únicos vivos espirituales en este cementerio que es la tierra, que está lleno de muertos espirituales. Esta bendita transformación del pecado a la justicia se nos presenta en la Escritura como el objeto principal de nuestra fe, ya que nuestra paz con Dios se basa en ella. Y aunque esto es un acto de Dios, ¿sí? Sin embargo, por nuestra fe debemos hacer esta transformación en nuestras propias almas. Yo no puedo creer por ti, a eso me refiero. Tú no puedes creer por mí. Tú no puedes creer por tu hijo, ni por tu esposo, ni por tu esposa. No. Esto es algo personal que tú y yo tenemos que hacer por nuestra fe, nuestra personal fe, que sí puedo interceder por ti. Tú puedes interceder por mí, pero no puedes creer por mí ni arrepentirte por mí. Esto se tiene que experimentar de manera personal. Hemos de realizar lo que se requiere de nosotros para que se nos aplique esto. Debemos de creer solo en Cristo para creer esta expiación que Él ha hecho. Y escucha bien, Cristo llama a todos los que están fatigados y cargados. Mateo 11:28. Vengan a mí, dice Cristo, todos los que están cargados y fatigados y trabajados, y yo los haré descansar. Miren, el peso que pesa sobre las conciencias de los hombres es la carga del pecado. Es la carga del pecado.
la culpa. Y esta es precisamente, véanlo, esta carga que nosotros tenemos del pecado, cuando se nos llama al arrepentimiento y a la fe por el Evangelio, esa carga de pecado fue la que se le puso a Cristo. Esa es precisamente la carga del pecado de manera legal que Él soportó cuando le fue imputada, pero por designio divino. Lo leímos en Isaías 53:11. Él llevará las iniquidades de ellos. Las llevó sobre su cuerpo como una carga pesada. Y lo hizo cuando Dios puso sobre de Él el pecado de todos nosotros, como leímos en Isaías 53, versículo 6. Ahora, hermanos, aplicando esto a nosotros mismos, debemos de ser conscientes del peso y la carga de nuestros pecados. ¿Tú realmente te ves como un pecador? ¿Realmente tú dices, no, a ver, a mí no, aquí no están hablando de mí, yo no soy pecador? Muchos dicen, es que el pecador es el violador, es el drogadicto, es el borracho, es el que le pega a su esposa, es el que mata a sus hijos. Eso sí merecen morir, el narcotraficante, el secuestrador. Bueno, ese es un pecado extremo, que ya no tiene vergüenza porque sus conciencias están cauterizadas. Pero dime, ¿qué pecado cometió Adán? ¿Qué pecado cometió Eva en el jardín del Edén? Y que ellos fueron sacados del paraíso y toda la raza humana con ellos. ¿Qué pecado fue? Ninguno de esos. Comer de un fruto que no debían. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios es perfecta. Que si fallas en un solo punto, tú puedes decir, yo no soy ni drogadicto, no soy homosexual, no soy lesbiana, no soy jugador de apuestas, yo honro, soy bueno en el trabajo, sí, pero con un solo pecado. Ira, mentira, mirada lujuriosa, engaño, deshonra a los padres, insultar, fumar, embriagarte. Estás perdido. Y no te van a salvar tus lágrimas. Solo reconociendo el pecado. Señor, no puedo cambiar. Señor, no puedo cambiar. No puedo dejar de ser así. Tu palabra es verdad. Ya lo entendí. Soy un pecador diferente a ellos. Por la gracia de Dios no llegué a ese grado, pero soy pecador. Muy pecador, poco pecador. Un pecador privado, nadie me ve, me salí con la mía. O pecador público, haciendo muchos o pocos, grandes o pequeños pecados, eres un pecador y mereces morir. Pero la noticia del Evangelio es esta: tu muerte, todo el aborrecimiento, dice Dios, que tenía hacia ti, Cristo lo llevó. Arrepiéntete y cree, síguelo a Él, consagra tu vida a Él. Ahora sí, congrégate, adórame, porque yo ya te perdoné en Cristo. El pecado, hermanos, es más pesado de lo que podemos soportar. Por eso Cristo nos llama a sí mismo con nuestro pecado para aliviar nuestra carga. Hermanos, esto se hace con la predicación del Evangelio, como lo estamos haciendo ahorita, en donde se nos presenta a Cristo crucificado. Vean Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Hace rato leímos Gálatas, pero unos versículos más adelante, creo que fue el versículo 6, ahorita vamos a leer Gálatas 3:1. Miren, véanlo, miren cómo exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos espirituales Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya les he explicado la razón de la cruz, lo que sucedió allá, el intercambio de pecado y justicia. ¿No lo han entendido? Vean, hermanos, si esto les sucedió a los que tenían la pureza doctrinal que eran los apóstoles, ¿cuánto más a nosotros que ya pasaron más de 2000 años? Por eso es importante seguir insistiendo en esto y seguir insistiendo. ¿Ya se te olvidó que Cristo murió por ti?
Eres un pecador y mereces morir si no has creído en Cristo. Pero miren, la fe ve a Cristo crucificado, porque la fe significa mirar hacia Él en la cruz. Y al igual que los que fueron mordidos por serpientes ardientes en el Antiguo Testamento, miraron a la serpiente de bronce en busca de alivio, Cristo responde a nuestra mirada de fe en Él. Es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. No vamos a ir allá, nada más apúntalo si gustas. Juan 3, 14 y 15. La fe, hermano, es acudir a Él con nuestras cargas precisamente, no con nuestra aparente religiosidad, no con nuestra aparente bondad. Es ir a Cristo como soy. Es verdad, Señor, yo soy mentiroso. Es verdad, yo robé. Engaño, soy fraudulento. Tengo esta inclinación de inmoralidad sexual. No puedo evitarlo. Así quiere Dios que vengas. Así, porque Él murió por pecadores. Lo vimos la semana pasada. Él no vino a llamar a sanos, Él vino a llamar a enfermos. Él no vino a llamar a justos en sus propios ojos, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Porque por esos pecados tuyos y míos Cristo murió, si es que hemos creído en Él. Los pecados más terribles que hayamos cometido, Cristo murió por cada uno de ellos. Él lo hizo y descansamos en Él. El creyente considera que Dios ha cargado sobre Cristo todas nuestras iniquidades y en este hecho el creyente está de acuerdo con Dios. Dios me salvó en Cristo, dice la fe. Y esta es la base, hermano, de verdad, es la base sobre la que descansa nuestra fe. Y esa fe descansa en su sangre, en su muerte por nosotros. La fe descansa en la justicia y la gracia de Dios Padre, junto con la condescendencia y el amor de Cristo mismo, manifestada en su vida y en su muerte. Consciente de ello, como la manifestación de la sabiduría y de la gracia de Dios, el creyente descansa en esa obra por medio de la fe. Un verdadero creyente ya no busca establecer su propia justicia, sino que se somete a la justicia de Dios. Y al hacerlo por medio de la fe, deja esa carga que fue llamado a llevar sobre Cristo y cumple con la sabiduría y la justicia de Dios, quien legalmente puso esa carga sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Vean cómo la fe en Cristo está de acuerdo con lo que el Padre hizo. El Padre imputó tus pecados sobre Cristo y los condenó en Él en la cruz. Y tú, cuando de manera personal, por medio de la fe vas a Cristo, haces lo mismo. Señor, aquí te entrego mis pecados. Aquí te entrego mis pecados. Porque yo creo que mis pecados, el Padre los puso sobre de ti, Señor, y me condenó en ti, a mí. Tú tomaste mi lugar sobre este pecador. Y tú me has dado tu justicia. Vean cómo la fe es ponerse de acuerdo con Dios. La fe no impresiona a Dios. La fe nos fue dada por Dios para que entendamos lo que Él ya hizo y sea una seguridad personal. Pero vean que no, mi seguridad me lo da la fe. Mi seguridad me la da Cristo, a quien veo por medio de la fe. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, es el corazón del Evangelio. Y nosotros descansamos solo en Cristo. Con ello el creyente recibe la justicia eterna que el Señor Jesucristo logró cuando puso fin al pecado y reconcilió a los pecadores con Dios. A manera de conclusión, hermanos, la predicación de la cruz es una tontería para la mejor sabiduría natural de los hombres. Nadie la puede entender correctamente sin el Espíritu de Dios y sin predicar correctamente el Evangelio.
Aquellos que saben lo terrible que es caer en las manos del Dios vivo y que buscan un verdadero fundamento sólido para la aceptación con Él, piensan de manera diferente en estas cosas. Descubren que creer o que tener fe es algo diferente, muy diferente a lo que otros suponen. No es una obra absurda para ellos ahora negarse y aborrecerse a sí mismos y depender de la gracia y la justicia de Dios. No tienen ahora ningún problema en aceptar el hecho de que la muerte es la debida recompensa que ellos merecen por sus pecados. Pero por la fe creen que Cristo murió en la cruz la muerte que ellos justamente merecían. Entendiendo esto, renuncian a todas las esperanzas y expectativas de alivio de cualquier justicia propia y solo confían en lo que Cristo ha hecho. Solo confían en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo es. Confían en la promesa de Dios sobre la justicia de Cristo y con esa fe reciben la expiación hecha por Cristo para ellos. Y en respuesta a esa fe, hermanos, se entregan a una obediencia sincera. Vean la palabra que estoy usando, una obediencia sincera, falible pero sincera, no perfecta pero sincera, no grande pero sincera. Quiero obedecerte, Señor. Entonces, en la medida que vayamos conociendo este evangelio, esta preciosa doctrina que nos explica mejor quién es Dios, quiénes somos nosotros mismos, qué hizo Cristo y qué hizo o qué hace el Espíritu Santo en nosotros, en esa medida nuestra fe crecerá. En esa medida tendremos el mejor motivo y el poder para rendirnos al Señor, meditando en lo que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz. Pero en contraparte, para aquellos que ven esto, la predicación de la cruz, como una obra de fantasía innecesaria, ya sea por su propio orgullo, engreimiento o ignorancia, el evangelio para ellos es solo una fábula. Pero decimos con la palabra en la mano, pobres de ellos si mueren así. ¡Ay de ellos si mueren así! ¡Ay de ellos que escuchan el verdadero evangelio en una iglesia y no se arrepienten! Tendrán peor condenación, como dije al principio, que los judíos y que otros gentiles que nunca escucharon el evangelio. Peor condenación que un budista, que un hinduista, que un musulmán, que nunca escucharon el evangelio. Preguntas exploratorias que nos debemos hacer y vamos a contestarnos en nuestro corazón delante de Dios. Nosotros ya hemos creído este evangelio verdadero por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Véanlo, evangelio verdadero, el llamamiento externo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Regeneración, llamamiento interno. ¿De verdad hemos descansado solo en Cristo, en su obediencia y en su muerte para ser justificados y perdonados? Si es así, debemos de ser los creyentes más dichosos, más gozosos y más sinceros para el Señor. Pero si hemos creído en esto de verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir desperdiciando nuestras vidas en nosotros mismos? ¿Cómo vamos a responder a esta bendita verdad? Que nada superará esta verdad. Nunca jamás habrá una mayor noticia. El evangelio es una noticia de algo que ya sucedió. Y por lo que ya sucedió en la cruz, grandes cosas vendrán, escatológicamente hablando, pero porque la base se cumplió legalmente en Cristo. Cielos nuevos, tierra nueva, comunión en el cielo de los creyentes, comunión con Dios en el cielo de los creyentes. Sí, pero porque Cristo lo hizo por nosotros. Esta verdad debe de ser nuestra base. Entonces, hermanos, roguemos continuamente a Dios por mayor entendimiento de estas profundas verdades. No solamente roguemos continuamente, insistamos a Él por ser fortalecidos para seguir mortificando el pecado interno en nosotros, porque Él es digno.
Clamemos a Dios para que haga de esta iglesia, de verdad, una que lo honre, lo exalte y lo glorifique con nuestras vidas, dentro y fuera de las reuniones. Que nos conceda estar firmes en el Evangelio, como leímos en 1 Corintios 1, con gratitud, con humildad, con gozo y con paz. Ya tenemos paz con Dios, ya Él no es nuestro enemigo, ni nosotros somos sus enemigos. Que Él nos mueva a predicar este Evangelio, número 1, a enseñar este Evangelio a los creyentes, predicarlo a los inconversos, a enseñarlo a los verdaderos creyentes, a meditarlo y a vivirlo. Qué diferente es eso. No solamente es oírlo, es vivirlo, meditarlo, experimentarlo. Que Dios nos guíe a entregarle nuestras vidas para su servicio y para que su reino se fortalezca. Escucha bien, para que su reino se fortalezca por medio de su iglesia. Porque si tú y yo seguimos titubeando, seguimos no tomando estas cosas en serio, y como tú y yo somos creyentes verdaderos, somos parte de su reino en un sentido, humanamente hablando, es débil. Pero en la medida que tú y yo nos vayamos fortaleciendo, su reino se fortalece en la iglesia. Porque la iglesia somos tú y yo. Tenemos una responsabilidad, hermanos. Esto no lo hizo el Señor como un cuento. Yo ya me sé el cuento de la Caperucita. No, esto no solamente se trata de saber. Se trata de responder, de vivir, de entregarse por las misericordias de Dios. Vivir para Él. Que Él nos limpie, que Él nos pode, que Él nos capacite, nos fortalezca. ¿Para qué? No para vivir nuestra mejor vida, sino para obedecerlo mejor, para buscarlo, para servirlo y adorarlo. Miren, como Él se merece. Solo nosotros podemos hacerlo, hermanos, de verdad. No lo harán los católicos. No lo harán los falsos creyentes. No lo están haciendo los musulmanes. Escucha bien. Esto no lo pueden hacer los mormones, ni los adventistas del séptimo día, ni los testigos de Jehová lo pueden hacer, ni los hinduistas. Solo los creyentes verdaderos podemos adorarlo, podemos entregarnos a Él y decirle: cumple tu palabra, Señor. Yo no puedo cambiar, pero quiero cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo es digno. Él dio todo en la cruz por mí. Y por ese dolor clamó en Getsemaní: aparte de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, que tú y yo merecíamos. Pero dijo: no como yo, sino como tú, Señor. Es por eso que necesitamos meditar en esto. Sí, pero ¿meditar para qué, hermano? Para que pasen los años y sigamos persiguiendo nuestros sueños ahorita que termine el culto. Y le estoy pidiendo vida, salud, prosperidad, capacidad para cumplir mis sueños. No, hermano, no has entendido nada. Yo quiero pedirle capacidad, quiero pedirle salud, quiero pedirle dones, quiero pedirle pureza, santidad, entrega, sacrificio, esfuerzo, pagar el precio, pero para ti, Señor, ser el que tú quieres que yo sea. Hacer lo que tú quieres que yo haga, no huir, no temer, porque no será con mis fuerzas, será con las tuyas. Y dejar de hacer lo que no te gusta, Padre, porque eso es lo que no te agrada. Aunque a mí me guste, lo dejo porque es lo que tú no quieres y yo quiero agradarte. Ese es el cristianismo, hermanos. ¿De qué sirve tanta doctrina si no vivimos así? ¿De qué sirve acudir domingo tras domingo si somos los mismos derrotados el lunes? Es porque no queremos pagar el precio. ¿Qué tanto conocemos a este Padre que nos ha amado? Ya demostró su amor. ¿Qué tanto nos comprometemos y decimos: Señor, haz lo que tengas que hacer? No importa lo que yo pierda.
No importa si me das mucho o poco, ya me diste todo en la cruz. Tengo a Cristo. ¿Qué más necesito? Tengo el poder a mi disposición. Tengo la comunión, la cercanía, la oportunidad, la bendición de hablarle en cualquier hora del día. No solamente en las reuniones. Tengo su palabra. Tengo su presencia. ¿Quiénes están dispuestos a esto? Dos últimas preguntas. ¿Valdrá la pena perder nuestras vidas por causa de Cristo? Sí vale la pena. Y Él lo dijo, el que no aborrece su propia vida y no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice Cristo, no es digno de mí. ¿Quiénes le han dicho, Señor, haz conmigo como quieras? Haz conmigo como quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras. Entonces, última pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Y qué estamos dispuestos a perder en respuesta a todo ese amor que ya nos ha dado el Padre en Cristo? Que Él nos ayude gradualmente en este proceso de santificación, hermanos. Que Él nos ayude a que su temor nos mueva, nos impulse a ser los mejores hijos que Él se merece, para la gloria de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.